palabra que nos regenera. Y recordaremos que en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, hablando Pedro acerca de la palabra eterna, la palabra de Dios, decía, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ese es el texto base que hemos establecido, por decirlo de esa manera, con respecto a hablar acerca del poder regenerador de la palabra de Dios. Y tocábamos algunos puntos. El primero de ellos era como a manera de pregunta, ¿de qué manera la palabra de Dios es una semilla? El segundo punto decía, la palabra de Dios nos da una nueva vida. Y el tercer punto que vamos a continuar hoy dice, la palabra de Dios es el purificador de la vida santa. Amén. Y entonces, referente a ese punto, yo les recordaba a ustedes el caso de la carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 1, donde Pablo hace un saludo a esta iglesia y habla acerca de algo concerniente a esto, hermano, que concierne a este punto de que somos gente que Dios ha apartado. La palabra santo significa de manera básica eso, alguien apartado por Dios y para Dios. Y Pablo en ese saludo a los Corintios, en el versículo 2 del capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo evidenciamos en las palabras de ese saludo del apóstol Pablo de que, hermano, la palabra de Dios es precisamente ese purificador de la vida santa. ¿Por qué? Porque de igual manera, como el apóstol Pablo dice a los corintios, cuando escribe este saludo a los corintios, le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y fíjese lo que dice, a los santos, a gente apartada por Dios. Pero luego dice, llamados a ser santos. Entonces ahí no hay una contradicción de Pablo. Él está diciendo a los santos o santificados, llamados a ser santos. No hay una contradicción. Lo que simplemente está diciendo el apóstol es, ustedes que fueron santificados por la fe en Cristo Jesús, están llamados a continuar una vida consecuente a esa posición donde Dios los ha traído. Entonces, cuando yo le hablo a ustedes el tercer punto, que la palabra de Dios es el purificador de la vida santa, de alguna manera le estoy hablando, así como Pablo habló a estos corintios. Ustedes son santificados en Cristo, tienen que seguir purificando sus vidas en una vida santa. Espero me comprenda. Cuando yo le digo purificando, no le estoy diciendo que la sangre de Cristo no fue lo suficiente para limpiarlo de pecado. Se trata que una vez derramada la sangre de Cristo y nosotros hemos llegado a la fe por la gracia de Dios, y esa sangre que se derramó en la cruz nos ha limpiado de pecado, nos ha santificado. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Eso no quiere decir que entonces podemos seguir viviendo una vida como nosotros queremos.
sino que la vida consecuente por el hecho de haber sido limpiado de pecado y tener su espíritu es una vida, hermana, que a través de la palabra de Dios, porque si no, ¿a través de qué? Nosotros continuamos una vida consecuente a lo que Dios ha hecho en nosotros. La palabra de Dios, mi querido hermano, es el purificador de la vida santa, de la vida donde Dios le ha puesto ahora en la posición de un hombre y mujer santificado. Usted y yo, indefectiblemente, necesitamos eso. Y más aún, Dios nos dio su Espíritu Santo para poner en nosotros la necesidad de eso, de buscar la santidad cada vez más y perfeccionar la santidad del Señor en su temor, en el respeto a su palabra, a lo que Él ha dicho, lo que Él dice, lo que Él sigue diciendo. Mencionamos a Santiago en el capítulo 1, versículos 23 al 25. En su comentario acerca de la palabra de Dios, actuando como un espejo que nos refleja nuestra condición y nos invita a arreglar lo que puede estar desarreglado en nuestra vida. Cada vez que usted y yo vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, es como estarnos viendo en el espejo para ver nuestra condición. Y cada vez que el espejo nos muestra la condición, es necesario que eso que está desarreglado sea arreglado. Así como de manera normal, natural, usted se mira en un espejo y si usted se ve desarreglado, pues usted lo que inmediatamente va a hacer es arreglarse, acomodarse. Lo mismo es la idea de Santiago. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, cada vez que vamos a ella es como mirar nuestra vida, mirar en el espejo de la palabra nuestra vida, cómo estamos. Y si algo está desarreglado, hay que arreglarlo. Si venimos al espejo de la palabra y nos dice que debemos de perdonar a los que nos ofenden y tenemos algo contra alguien y no le hemos perdonado, eso es algo que está desarreglado en nosotros y nos pide la palabra el hecho de que nos reflejamos en ello, de que tenemos que arreglar eso y estar en paz con los demás y perdonar. Eso por colocarle un ejemplo a usted. Ahora Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, compara también la palabra, hermano, de alguna manera como Santiago lo refería. Y en esa segunda carta, el capítulo 3, el versículo 18, nosotros leemos de la siguiente manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora Pablo, hermano, compara también la palabra de Dios de igual manera con un espejo. Pero la imagen que se proyecta es nada más y nada menos que el mismo Señor Jesucristo, hermano. La Biblia nos refleja la imagen misma de Cristo. ¿Con el fin de qué? De que usted y yo podamos medir nuestra conducta, medir nuestra vida espiritual, medir nuestra obediencia, medir, hermano, nuestra vida y nuestro carácter a la luz de la misma imagen de Jesucristo. Usted y yo lo podamos hacer, lo podamos llevar a cabo, porque esa, hermano, es
la voluntad de Dios y el deseo de Dios para con nosotros, sus hijos. La palabra, hermano, está delante de sus ojos y de mis ojos con ese propósito de poder obedecer al Señor en la obediencia, así como Cristo mismo es el ejemplo vivo, hermano, para nosotros. Yo quiero leer esa escritura de 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. En algunas versiones, para que podamos quizá tener un poco más de el entendimiento de esto. En la Nueva Traducción Viviente dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. La pregunta es, ¿dónde podemos ver nosotros reflejada de manera directa la gloria del Señor? ¿A dónde podemos ir nosotros? Sino a las Escrituras. Jesús dijo: las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Usted no puede ir a un libro de filosofía o cualquier otro libro de religión para buscar, hermano, la sabiduría de Dios o el carácter de Dios. No tiene otro lugar a donde ir sino a las Escrituras. En otra versión, hermano, de las Escrituras, por ejemplo, la traducción al lenguaje actual dice: porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. ¿A dónde más va el creyente para poder ver el reflejo de la gloria de Cristo sino a las Escrituras? ¿Y por medio de qué puede también reflejar el creyente la gloria de Cristo sino a través de vivir lo que las Escrituras le muestran? Espero entienda, hermano, usted en esta mañana puede hacerme entender lo que las Escrituras mismas, hermano, tratan de darnos a conocer a usted y a mí en cuanto al hecho de las Escrituras puestas delante de nosotros para que así mismo hagamos. Muchas otras Escrituras hay también en las que nosotros podemos mirar, hermano, acerca de este mismo tema. El salmista, por ejemplo, hablando del Salmo 119, en el versículo 9 dice: mejor es confiar en Jehová. Perdón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hay una pregunta y está la respuesta de manera inmediata. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Hermano, y esta es una palabra que, aunque aquí dicta al joven, es una palabra que dicta a todo aquel que es hombre o mujer de Dios, sin importar cuestiones de edad. Aquí lo importante, hermano, es que la manera como usted y yo limpiamos nuestro camino
cada día es guardando la palabra del Señor. Y ese guardar implica en tener las palabras de Dios presentes en nosotros para ponerlas por obra en cada circunstancia de nuestra vida, en cada pensamiento, en cada actitud, en cada emoción, en cada razonamiento. Nosotros tengamos siempre, hermano, de primera mano y en primera instancia el consejo de Dios para nuestra vida. Isaías capítulo 55, Dios hablando a través del profeta, dice la escritura desde el versículo 10 hasta el versículo 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. De modo que Dios ha enviado su palabra. La Biblia es la palabra enviada del Señor. Pedro decía que en el principio Dios nos habló a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Pero la voluntad de Dios ha sido, después de que el Hijo ha cumplido el propósito y habló, hermano, el propósito ha sido que las palabras que el Hijo habló quedaran escritas. Por tanto, el Hijo sigue hablando a través de las Escrituras. El Espíritu, que es el mismo Señor, nos sigue dirigiendo a las palabras que habló, estando en forma de hombre en esta tierra. Hermano, esto no es un cuento de hadas. Esto no es un mito. Esto no es una leyenda. Es la realidad del Dios que se hizo hombre con sus propósitos salvíficos, pero para hablar, hermano, directamente al corazón de los hombres. El hecho de que no veamos a Jesús ahora frente a frente como aquellos apóstoles lo vieron, no quiere decir, hermano, que la voluntad de Dios cambió o las palabras de Dios han cambiado, porque las palabras de Dios siguen vigentes, aunque ya bien ahora nosotros, usted y yo, no le oímos como Pedro le oyó, como Juan le oyó y le palpó y le tocó. Como decía Pedro mismo, nosotros lo vimos, lo tocamos al verbo y lo vimos transfigurarse y escuchamos la voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco, a él oirán. Pedro después de eso dice: ahora tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacen bien en estar atentos. Esto de alguna manera nos alerta, hermano, al hecho de no poner por encima, quizá, hermano, las experiencias vividas por encima de la palabra del Señor, del mismo Cristo, que están escritas en este libro. Pedro lo vio, dijo: sí, yo lo vi. Yo vi al Señor transfigurado. Allí estaba Moisés también y Elías. Tuve inclusive la intención de hacer 3 ramadas. Pero Pedro, hermano, siendo entendido, dice: pero para nosotros no podemos seguir viviendo de las experiencias simplemente. Porque Dios, Jesús, el mismo que se transfiguró, nos dejó su voluntad, sus palabras. Aún más allá. Él mismo habló diciendo que las palabras que él hablaba ni aún eran palabras de él mismo, sino que en su condición de hombre, aunque él era Dios,
él hablaba lo que el Padre le decía que hablara. Y las mismas palabras que Jesús escuchaba del Padre, también Jesús las llevaba a cabo, las obedecía. Amén. En el capítulo 24 de San Lucas, versículo 32, hay un pasaje donde se habla de dos discípulos que caminaban hacia una localidad llamada Emaús, una aldea. El recorrido era bastante amplio el que tenían que dirigir. Iban hablando, dice la Escritura, ellos entre sí, de todas las cosas que habían acontecido con respecto a Cristo. Quizá muchos, por el hecho de que Él había muerto, habían perdido de alguna manera esperanza. Y ellos hablaban en el camino acerca de las cosas que habían sucedido. Y Lucas narra diciendo que sucedió algo, que mientras ellos hablaban e inclusive discutían entre sí, se les apareció Jesús mismo y se les acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados, no le reconocían. Fíjese, dice, estaban velados sus ojos para que no le conociesen. De modo que las palabras de Lucas nos da a entender de que esos dos le habían visto a Jesús. Le habían oído. Quizá habían escuchado las palabras que había hablado en muchas ocasiones diciendo que Él se entregaría su vida y se levantaría de nuevo de la tumba. Y en el versículo 32 dice la Escritura que ellos, después de que fueron abiertos sus ojos y le reconocieron y que el Señor desapareció de su vista, una vez el Señor comparte con ellos el pan y lo bendice y lo parte, dice que los ojos de ellos se abren y ellos reconocieron al Señor, mas Él desapareció de su vista. Y ellos dicen, ¿no nos sucedía algo? ¿No sentías tú cuando veníamos con Él y nos abrió las Escrituras que el corazón nos ardía? Estaba dentro de nosotros ardiendo nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando Él nos abría las Escrituras. Esto, hermano, dando a entender que el poder de la palabra estaba obrando en la vida de ellos. El ardor en el corazón no tenemos que hablarlo o verlo simplemente como la emoción, sino como el mismo poder de Dios que actúa en el corazón de aquel que ha sido, hermano, llamado. Porque yo creo que de alguna manera, hermano, a esos dos que se le apareció el Señor Jesús, la gracia de Dios los estaba alcanzando. Qué interesante, hermano, que cuando el pan es partido, los ojos de ellos se abren. El pan partido, hermano, es símbolo del cuerpo, de la muerte de Cristo, que había sido partido, su cuerpo molido, partido por nuestros pecados. Y los ojos de ellos se abren. Hermano, porque es que cuando usted y yo tenemos la convicción y la fe, entendemos el cuerpo partido de Cristo, que es su sacrificio por nuestros pecados. Cuando nosotros llegamos a esa fe y esa convicción, los ojos de nosotros se abren, hermano, para entender la palabra. El corazón arde. Aquí se está hablando del Cristo ya resucitado. Y aún así Él toma el pan delante de ellos y lo parte.
Y fíjense, hermano, aquí hay algo espiritual. Se partió un pan físicamente, se estaba partiendo, pero en ese momento Dios estaba usando esa figura del pan, lo mismo que usó antes de ir a la cruz y que su cuerpo fuera partido. Él partió el pan. Ahora, después de resucitado, parte el pan delante de otros discípulos que le habían conocido y de hecho quizás le habían oído. Pero ahora el pan es partido. No sé usted, hermano, si lo comprenda o no, pero yo veo en esto una alusión, hermano, a algo espiritual que sucedió en ellos y que nos da también a entender a nosotros que el hecho de tener delante de nosotros el conocimiento, la comprensión del cuerpo partido de Cristo, entregado en la cruz, hermano, es lo que va a abrirnos realmente los ojos para entender la palabra de Dios, para que el corazón de Dios, el corazón de nosotros arda, para que nosotros podamos comprender las Escrituras. Porque el que estaba allí era nada más y nada menos que aquel que había sido partido ya en la cruz, su cuerpo molido, y ahora estaba hablando al corazón de estos, y sus corazones ardían. Y esto nos debiere llevar a meditar un poco, quizá, porque es que mi corazón no arde dentro de mí cuando yo escucho el mensaje de la palabra. Porque es que hay creyentes, hermano, que arden con cualquier otro mensaje menos con la palabra de Dios. Hay creyentes que arden, hermano, con la malicia, con la doble intención. Hay cristianos que arden con el chisme, con la habladuría, con la crítica. Pero cuando escuchan el mensaje, su corazón no arde. Creo que es una buena ocasión para poder meditar de alguna manera, honestamente, si estamos en la verdadera fe o no. Yo creo que un corazón que arde ante la palabra de Dios es un corazón que está siendo intervenido por la palabra de Dios, que es espíritu y vida, y algo tiene que ocurrir en ese corazón. Y entienda corazón no como el músculo que tenemos dentro, sino como la vida espiritual, mi alma. Si el corazón de un creyente arde ante la palabra, quiere decir que la vida de esa persona no tendrá que ser igual. Si a alguien le arde el corazón con la malicia, quiere decir que esa malicia, ese poder malicioso está obrando en el corazón de esa persona y se va, hermano, a convertir en un malicioso entonces en adelante. Porque hay gente que le arde el corazón por la malicia, por la mala intención. Y lo aprenden. Les arde el corazón y quieren oír más malicia. Y les arde el corazón por eso. Y quieren oír más. El contraste aquí sería que si el corazón de nosotros arde cuando oímos la palabra del Señor, entonces lo que se espera es que en el corazón se quede escrita la palabra de Dios. Y entonces, como del corazón mana la vida, nuestra vida va a mostrar las palabras que oímos de Dios. ¿Qué tiene que trabajar la palabra de Dios ardiendo en tu corazón? ¿Tu carácter? ¿Tu temperamento? Amén. Número 4. Número 4. El crecimiento espiritual requiere de la palabra de Dios. El crecimiento espiritual requiere de la palabra de Dios. No hay otra forma, hermano.
No hay otra manera. Algunos buscan crecer espiritualmente en la manera en que alguien te imponga las manos para recibir la unción de esa persona, que es muy usada. Esa persona que tiene mucha unción. Y esa unción es manifestada porque hay dones que se manifiestan, milagros, sanidades, palabra profética. Porque esa persona predica. Y entonces hay una equivocación, hermano, de muchos creyendo que el hecho de que esa persona me toque, esa persona ponga sus manos sobre mí, esa persona me tire el saco, esa persona, no sé, haga alguna cosa alusiva, hermano, hacia mi vida, entonces yo voy a crecer espiritualmente. Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, escribía de la siguiente manera y decía, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En el contexto del crecimiento espiritual de estos lectores, a los que fue dirigida esta carta de manera inicial, hermanos, se trata de la palabra predicada en la que Cristo ocupa el lugar central. De eso se trata. De eso es a lo que se refiere el apóstol Pedro cuando habla, hermano, acerca de esto. Por eso en el versículo 3 dice Pedro, ese versículo 3 del mismo capítulo 2 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la bondad de Dios, si es que ya has gustado, si es que ya has nacido de nuevo, si es que ya has recibido esa gracia del Señor, si es que ya has sido apartado por la gracia de Dios, si es que ya has sido rescatado. El creyente nacido de nuevo necesita indefectiblemente alimentarse continuamente. La palabra, la referencia a la palabra de Dios literalmente, sin engaño. Cuando dice no adulterada, Pedro está diciendo sin engaño. La palabra pura, la palabra verdadera. Y hay una comparación que hace Pedro con respecto al creyente. Dice, así como el niño recién nacido bebe de la leche de su madre, usted y yo debemos de beber de la leche espiritual, verdadera, pura, sin engaño, que es la palabra del Señor. Un niño recién nacido, hermano, no deja dormir en las noches comúnmente. Y no deja dormir porque se despierta llorando, porque anhela la leche de su madre. Bienaventurado el que esté hambriento y sediento de la justicia de Dios, será saciado. Como aquel bebé que llora porque está hambriento, pero cuando la madre le da su leche, el bebé queda saciado. Buena es la comparación para el creyente.
del cual habló el Señor. Mateo capítulo 5, hablando de las bienaventuranzas. Dichoso el hombre que está hambriento y sediento de la justicia de Dios. ¿Dónde está esa justicia de Dios? Su palabra es justicia. Dios lo va a saciar. ¿En qué manera? Dios se va a revelar, Dios va a abrir su entendimiento, Dios va a transformar su vida interior. Le va a saciar de esa justicia. Va a transformar su vida. Va a transformar su corazón. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 6, nosotros nos encontramos, hermano, con una exhortación del apóstol Pablo a una de las iglesias a las que, hermano, llevó el evangelio. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pero aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como los otros hombres que no conocen a Dios? Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Fíjense, hermano, que esta es una exhortación para la iglesia hoy. Pedro habla de la leche espiritual refiriéndose en sí a toda la palabra del Señor. Pero Pablo aquí habla, hermano, de gente que se quedó con la mera lechecita. Del bebé. Espero entienda la comparación. Pedro está hablando de un bebé hambriento que quiere comer. Pero aquí la comparación ahora es quizá también mirando ese mismo bebé, pero ya ahora desde otra perspectiva. El bebé no se va a quedar toda la vida bebiendo la leche del pecho de su madre o la mamila. Ese bebé va a crecer y va a necesitar frijoles, sancocho, carne, verduras. Si a ese bebé le damos simplemente leche, va a ir creciendo todo flácido, flaquito. La vida cristiana, hermano, requiere del buen alimento, del vianda. Al inicio vamos a beber leche, hermano, pero nosotros tenemos que buscar las viandas, hermano, para crecer, para ser maduro. Las viandas representan, hermano, la vida espiritual, el carácter, el poder descubrir la gracia de Dios más allá de lo fundamental, de que Él nos salvó, de que tenemos que bautizarnos, de que debemos orar. La vianda nos indica, hermano, que ya llega el momento en que como creyentes debemos aprender a caminar responsablemente en el Señor. Y quizá no tendrá que estar, hermano, alguien detrás de nosotros. Hablando en lo natural, el padre toma a su niño recién nacido y la madre lo cuida, lo cambia, le da su tetero. Y va creciendo y le va a dar su papilla y le va a dar el alimento que puede ir comiendo. Pero ese niño va a crecer y se va a hacer un hombre. Y cuando se hace hombre, ese hijo, yo ya no puedo estar detrás de ese
hijo mío de 20 y tanto de años ya. Ese hijo ya tiene que aprender a ser responsable de sus actos, maduro, enfrentar la vida, ser responsable. Lo mismo es el creyente cuando va creciendo en el Señor, tiene que crecer y ser maduro, responsable en la obediencia al Señor, en el carácter del Señor, en la obediencia a la palabra del Señor, en amar a Dios, en amar a su hermano, en perdonar, en poner, hermano, en práctica la palabra, el vianda. Los corintios no habían querido crecer. Al admitir más sus propias maneras de concebir la vida espiritual, ¿sabe? Ellos concebían la vida espiritual como ellos creían que era. Hay muchos hoy así también, conciben la vida espiritual de una manera totalmente distinta a lo que la palabra de Dios nos enseña y pretenden crecer espiritualmente buscando a alguien que le imponga las manos o hablando simplemente en lenguas o corriendo detrás simplemente de los milagros y las sanidades. Y Dios sana y Dios hace milagros. La mano de Jehová no se ha acortado. Muchos andan buscando una vida espiritual simplemente con el ayuno y la oración. Y hay que ayunar y hay que orar. Muchos buscan un crecimiento espiritual viniendo a la iglesia y no perdiéndose ni un culto, ni una reunión. Y hay que venir a las reuniones. Pero hay gente que no sale de la iglesia, no se pierde un culto. Hay gente que ora 5, 6, 7 horas. Hay gente que ayuna, pero no crece espiritualmente. Porque mientras no haya un corazón realmente arrepentido, la obra de Dios no se puede hacer en su vida. Espero que usted esté siendo hoy algo más que un bebé espiritual y esté entendiendo las palabras, porque esto es vianda quizá. No estoy diciendo que no debe orar, o que no ayune, o que no se congregue. Estoy diciendo que hay gente que hace todas esas cosas, pero hay muchos que ni siquiera han nacido de nuevo. Y tales eran al parecer los corintios, porque andaban en celos, andaban en contiendas, andaban en disensiones. ¿Cuántos de esos que andaban en celos, contiendas, disensiones no eran realmente nacidos de nuevo? Y hasta ese punto, pues uno lo entiende, si no ha nacido de nuevo. Pero ¿cuántos de estos que andaban en contiendas y en disensiones eran nacidos de nuevo, pero andaban dándole lugar más a la carne? Y a lo mejor ni abrían la Biblia. A lo mejor ni tenían en cuenta las palabras de Apolos y de Pablo, que el uno había sembrado, el otro estaba regando en muchas ocasiones. En el versículo 6, efectivamente Pablo les dice a los corintios: vea, yo planté, yo les traje el evangelio, yo les traje a conocer a Cristo, el fundamento. Apolos regó, les recordó, ha estado con ustedes. Corintios, pero el crecimiento se los da es Dios. Pablo está diciendo: yo solamente soy uno que siembra y otros riegan. Pero usted no puede pretender venir a mí para crecer espiritualmente. El crecimiento lo da Dios. En la manera que usted y yo atendemos lo que hemos oído, lo que ha sido sembrado. Y Pablo había sido muy honesto en sembrar la palabra verdadera de Cristo, al igual que Apolos. Número 5.
La práctica a la que estamos llamados ante la palabra de Dios. Número 5. La práctica a la que estamos llamados ante la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Pablo escribiendo a Timoteo le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, usar bien la palabra de verdad en el griego es una palabra que se dice ortotomeo. Y significa esa palabra, trazar la palabra de verdad, en el griego ortotomeo, significa cortar recto. Las palabras de Pablo a Timoteo le implican el hecho de que Timoteo trace de manera correcta la palabra de Dios, sin apartarse de la verdad. Y por ende, aplicarla correctamente a su vida. Usted pensará quizá que de manera directa esta palabra está siendo dirigida al pastor de una congregación. Y de hecho Timoteo era un líder pastor. Pero esta palabra no tiene que ver simplemente con el hecho de que alguien sea pastor o líder, sino que esto tiene que ver con el hecho, hermano, de que todos hemos sido llamados por el Señor. Y si antes éramos siervos de la injusticia, ahora somos siervos de la justicia de Dios. Y la demanda, hermano, que Dios nos hace a nosotros es la del hecho de que usted y yo como creyentes, sea pastor o no pastor, líder o no líder, tenemos la responsabilidad de interpretar la palabra de Dios como es y no a nuestra conveniencia. Para seguir con los pretextos de seguir viviendo como quiero seguir viviendo. Tener en cuenta, hermano, la palabra de verdad, de usar bien la palabra de verdad, implica que yo interprete la palabra de Dios, que yo atienda la palabra de Dios y la aplique de manera correcta. Algunos usan la palabra de Dios cuando habla, por ejemplo, del perdón, para aplicarlas a otros. Perdone, la usan bien para otros. Usted tiene que perdonar, pero en el momento de que él tiene que perdonar, ahí ya no la usa bien, porque ya no quiere perdonar. Hermano, usted tiene que tener paciencia y amar a los hermanos. La usamos bien con otros, pero en el momento de usarla bien para nosotros, la usamos mal, porque no queremos soportar ni amar al hermano. Y cuando hablamos de la práctica, hermano, la práctica la podemos definir en 3 acciones. Son 3 palabras, 3 verbos. Escuche. Primero, leerla. Hay quienes ni leen la Biblia. Escasamente la leen aquí cuando la abren para leer el versículo inicial. Lo segundo, estudiarla. Y muchos no quieren estudiar la palabra. Y cuando la palabra se está estudiando aquí, desde el púlpito, muchos no quieren estudiarla. Y lo tercero, aprenderla. Si no la leo y mucho menos la estudio, ¿cómo aprenderla? Y aprenderla implica aplicarla. La palabra aprender lleva implícitamente la idea de hacerla, obedecerla. Yo espero que no pase por alto estas 3 palabras que yo le traigo a usted esta mañana, iglesia. No lea la Biblia simplemente. No la lea simplemente. No, estúdiela y apréndala.
Cuando le digo aprenda, no le estoy diciendo que se grabe simplemente los versículos. Digo sí que se los grabe en la manera que pueda y tenga buena memoria o mejor memoria que yo, pero aplíquela, que es lo más importante. Porque el colmo de esto sería alguien que lea, estudie y aprenda versículos, pero no los aplique. A través de la historia, los creyentes serios, ¿escuchó eso? Los creyentes serios han tomado la recomendación de Pablo de que seamos obreros diligentes, como una exhortación a estudiar la palabra de Dios. La única manera de vivir una vida espiritual saludable es usar bien la palabra de verdad, absteniéndonos de acomodarla a nuestra propia ideología y a nuestra propia diligencia. Es que yo creo que lo que dice allí es esto. No, no es lo que yo creo, es lo que dice allí. Amén. Termino con el Salmo 119, 11. Lo que dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Esa fue la decisión que tomó el salmista. ¿La tomará usted? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Tomará usted esa decisión también, hermano? Póngase en pie, por favor, esta mañana.